Muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En esta tarde, nuevamente los estudios bíblicos con el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Estamos en estos estudios bíblicos que son patrocinados por Ministerio Radial Vida Nueva Online. También patrocina el programa, el canal de YouTube, Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios por este momento que nos da el Señor para poder estudiar de la palabra de Dios y capacitarnos cada día más y no estar encerrados en las cuatro paredes, ¿verdad?, de la iglesia, sino salir afuera como nos ha eh, encomendado el Señor la gran comisión, no quedarse afuera, no predicarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Sino que decía el Señor que tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Es importante. Y también decía algo importante, haciendo discípulos en todas las naciones. Esto es el propósito, hermanos queridos, de estos estudios bíblicos. Prepararnos porque el tiempo se acerca y tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios para que podamos ganar muchas almas para Cristo, no para nuestra iglesia. Porque uno piensa, no, en números. No, no, no. Esto es para Cristo, para que ese día en la gran boda del Cordero estemos todos aquellos que anunciamos la palabra de Dios. No estamos ahí compartiendo ese momento tan emocionante que va a ser las bodas del Cordero. Antes de iniciar este programa con el capítulo 8, el cual vamos a ver realmente muchas fracciones de la película para comentar con estos 59 versículos que tiene el capítulo 8 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a empezar, les decía, con el texto bíblico, con el texto lema que nos caracteriza a estos estudios bíblicos y es la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 15, como tienen ahí ustedes en la pantalla. Y este versículo tan chiquito tiene tres partes muy importantes, muy importantes. Y esto tenemos que nosotros saber, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Saber examinar la palabra, meditarla, escudriñarla, como dijo el Señor. Y la primera parte dice, procura con diligencia, no a regañadientes, no por obligación, no porque, bueno, si no hago esto, el Señor me va a castigar o no me va a dar bendiciones. No, 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 es que con Dios no se puede negociar, ¿verdad? Dice, procura, dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual, un joven pastor, ¿no? Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué bueno cuando uno se presenta a Dios aprobado, cuando Dios dice, sí, realmente mi hijo, diligentemente escudriña la palabra día y noche, ¿no? Y la segunda parte de este verso 15 dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Somos obreros de la viña del Señor. Y como obreros no tenemos que avergonzarnos, porque la palabra de Dios nosotros la publicamos, la hablamos, la difundimos, no la predicamos tal cual es la palabra. No le quitamos una coma, un acento, una palabra, una tilde, no le quitamos nada. Por eso somos obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿no? El enemigo no puede avergonzarnos, decirnos, pero esta palabra la estás ubicando a tu beneficio, para tu beneficio, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pide Dios. Y termina Pablo diciéndole que traza bien la palabra de verdad. Ahí está. Esto está muy relacionado a la segunda parte que era que como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Que traza bien la palabra de verdad. Hermanos, tenemos que trazar. En el griego la palabra trazar significa cortar derecho. Entonces, tenemos que cortar derecho. Tenemos que hablar lo que está escrito en la palabra. Al pecado llamarle pecado, ¿no?
Esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. Que cuando nosotros trazamos bien la palabra, vamos a encontrar enemigos en el camino. Se van a levantar, ¿no? Gente que no va a estar de acuerdo, porque la palabra de Dios es como un espejo para sus vidas. Pues ahí nos vemos la situación en la cual nos encontramos. Por eso muchos de las personas, hablando de su testimonio, encontraron a Jesús leyendo la palabra. Se tuvieron que confrontar con la triste realidad de que tenían una vida que estaban condenados. Pero cuando encontraron a Cristo, como dice el apóstol Pablo, ahora no hay ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. Esto es una gran noticia, hermano. Esto es una gran noticia. Esto es lo que nosotros, cada inicio del estudio bíblico, eh, lo mencionamos porque pienso que es un texto bíblico muy importante para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios. Vamos a ir ya a este capítulo 8 del Evangelio de Juan, que tiene 59 versículos. Y hay acontecimientos muy importantes. Todos son importantes, pero hay algunos que tienen más relevancia en cuanto para nuestro beneficio, para nuestro aprendizaje como creyentes en el Señor. La primera es el acontecimiento de la mujer adúltera. La mujer adúltera, hermanos queridos, lo hemos escuchado tantas veces que lo escuchamos tantas veces que quizás se nos ha hecho muy conocido, pero no hemos visto la profundidad eh, de este acontecimiento en este capítulo 8. Y ya hoy vamos a ver esto, ¿no? También está el acontecimiento de la gente de ahí que lo sigue, que le dice, que le pregunta que le muestren al Padre, muéstranos al Padre. Y Dios sigue hablando de esta situación y más adelante habla también acerca de este otro acontecimiento, acerca de donde les dice que donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Cuál era la condición para ir con el Señor a aquel lugar? Veremos también en este capítulo 8. Y otros dichos del Señor, la verdad os hará libres. Y vamos a ver detalladamente ya en estos fragmentos también que voy a pasar durante este estudio bíblico para que usted tenga un refuerzo, un complemento más de lo que estamos leyendo, de lo que está escrito en su palabra. Porque a veces los cristianos, hermanos, si no hay algún dibujito, si no hay algún gráfico en alguna lectura nuestra, no le damos importancia, ¿no? Y más la Biblia, que es todo texto, 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 texto. Hay libros que son todo cronología, hay genealogías. Es algo que quizás a muchos no les gusta, ¿no? Y el capítulo 8, vamos a ver ya los primeros versículos de este capítulo 8. Y dice así la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos. La escritura, hermanos, nos muestra que Jesús siempre se apartaba para pasar tiempo a solas en la presencia del Padre. Siempre. De muy temprano, porque sabía que el día tenía que trabajar, ¿no? Tenía que hacer la obra del Padre. En esto consistía la comida, en hacer la voluntad del Padre. ¿Verdad? Entonces, él pasaba siempre a tiempos a sola en aquel lugar, en este caso el Monte de los Olivos, en donde recibía las instrucciones para hacer su voluntad cada día. Y nosotros también tendríamos que tener este mismo ejemplo, ¿no? De buscarle muy temprano y recibir instrucciones de lo que vamos a hacer en el día, ¿no?
en el transcurso del día. Porque a veces no pasa esto. Nos levantamos y ya, ¿no? A veces me pasa a mí. Nos levantamos, sabemos que Dios está con nosotros. A veces no oramos, a veces nos olvidamos de hacer nuestro devocional bíblico, familiar, matrimonial, y empezamos la jornada a hacer todos nuestros deberes. Y no recibimos ninguna instrucción y Dios está esperándonos cada día, cada mañana. Entonces Jesús nos dio este ejemplo en este capítulo 8. Por la mañana, el verso 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Ahora quiero pasar este fragmento, hermanos, del resumen de este verso 2 al verso 11. Vamos a ver y después vamos a comentar algo acerca de estos versículos y de esto lo que está nuestro Señor hablando. Vamos ya a esta primera, a este primer video acerca de este resumen del verso 2. La manera del templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Qué hermoso pasaje, hermanos queridos, acerca de este momento tan difícil para la mujer, difícil para los escribas, los fariseos, la gente que quería buscarle siempre a Jesús. Y en el verso 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio,
en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hermanos queridos, yo creo que cuando parte de su ministerio era la enseñanza de la palabra de Jesús, ¿no? Y la cual él daba en cualquier lugar le daba esta enseñanza, aunque siempre siempre que podía, usaba el templo para compartir, para hablar con la gente. Y mucha gente mostraba interés por sus enseñanzas, algunas revolucionarias, ¿no? Para ellos. Ahora, cuando muestran a esta mujer, la llevan a Jesús, yo creo, hermano, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que estos hombres religiosos sean capaces de exponer al pecado de tal forma, con tal de sorprender a la mujer en el mismo acto? ¿No? Ellos en el mismo acto realmente la agarraron a la mujer y la llevaron a Jesús. ¿No? Y esto es algo que a veces tenía sus reglamentos de esta ley del adulterio. El verso 5 dice, y en la ley dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Esto era lo que la ley les decía, ¿no? ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía, el verso 6, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Qué tremendo, hermanos. Ahora, las preguntas de los hombres religiosos siempre tenían una segunda intención. O sea, eran malintencionadas preguntas. ¿Yo? Ellos trataban por todos los medios, hermanos, tentarle a Jesús y decir algo y que diga algo incorrecto, ¿con qué acusarlo a él? Esto ya desde hace rato ya estaba este problema con él y con Jesús. Pero Jesús, hermanos, no prestaba atención a sus preguntas sin sentido. Ahora, yo digo siempre, ¿no?, que el religioso no pregunta con el afán de entender. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos pregunta algo acerca de Jesús, acerca de ser redimidos, de ser salvados, de ser propiciación, todas estas palabras, yo creo que los religiosos no se acercan para entender, sino que lo hace para ver si la otra persona piensa igual o diferente. Ahora, si piensa diferente, le aparta y le condena. Esto era lo que hacían los religiosos. Muchas veces pasa con nosotros esto, ¿no? Que si alguien no está a favor nuestro, no está con nosotros en tal posición doctrinal, nos pasamos a la otra vereda y lo consideramos como un enemigo. El Señor dijo lo contrario, que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús escribe, vio que escribió Jesús en el suelo. Yo creo, yo he escuchado muchos testimonios, muchos mensajes acerca de esto, ¿qué escribía el Señor? Porque nos entra la curiosidad, ¿no? ¿Qué estaría escribiendo el Señor? Algunos dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos, ¿no? Otros, como lo escuché en cierta oportunidad a Dante Gebel, que decía que estaba escribiendo, mientras ellos hablaban, estaba escribiendo los pecados que había en aquellas personas que estaban ahí, porque como Dios es omnisciente, Él conoce todo. Estaría escribiendo, tal persona
está en este momento adulterando. Hay una persona que robó en el trabajo. Hay otra persona en este lugar que está siendo infiel a su esposa. Y así, ¿no? Sucesivamente. Y claro, para no ser descubiertos y no ser ya en la segunda vez tanta insistencia nombrados, como me acuerdo el pasaje de David y el profeta, cuando el profeta le dijo que después de haber engañado, tomado a la mujer de Urías, de uno de sus soldados, y haberlo matado, el profeta le dijo con una parábola, ¿no? De que había un hombre que tenía 100 ovejas y le sacó a otro que tenía solamente una. ¿Y qué debemos hacer? Le dijo. El tal tiene que morir. Y el profeta le dijo, ese eres tú. Ah, qué tremendo. Y hubiera pasado esto con Jesús. Que si seguían insistiendo, si quisieran apedrear a la mujer, el Señor les iba a decir, uno por uno. Por eso salían uno por uno. Se alejaban de ese lugar. Porque sabían que ellos tenían algún pecado en su vida. Eran dignos también de morir, de ser apedreados. Entonces, dice el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, todos hemos pecado. O algunos están en pecado en este momento, ¿no? Por lo que mirar la paja del ojo ajeno es fácil. Mientras que mirar la viga, el tronco que está en nuestro ojo, solo puede ocurrir por medio de una revelación divina. Y somos muy buenos para acusar, sin vernos a nosotros mismos la condición que estamos. ¿Verdad? Y lo que sucedió aquí, hermanos, en este acontecimiento, debe perdurar, hermanos, en nuestras mentes. Cuando leemos, cuando escuchamos, tiene que perdurar esto en nuestras mentes como ejemplo vivo de cómo debemos actuar ante aquellos que se encuentran en pecado. ¿Verdad? El Señor nos dio ese ejemplo. Y vamos a ver lo que pasó, ¿no? Ustedes ya vieron en ese fragmento. Vamos directamente ya porque todo esto ya se vio. Vamos a ver ya en el verso 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Y como digo, ¿no? Yo me tiendo más a creer que Jesús escribía los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Para que digan, y como dijo la mujer cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Y cómo sabe que ahí sí la mujer ya samaritana no tuvo más que decir que reconocer que era el Mesías? ¿No? Entonces, yo creo que por eso se fueron yendo. ¿No? Nadie pudo, hermanos, contra su conciencia. Nadie. Es que Dios ha puesto una impronta en nosotros que la conciencia nos acusa. Y realmente, hermanos, si nosotros queremos juzgar a alguien, seguramente si tu conciencia está aún todavía viva, despierta, te va a llevar a una reflexión y te va a acusar. ¿Sí? Entonces nadie pudo contra su conciencia, porque ésta logró convencerlos a cada uno de los que estaban ahí queriéndole apedrear a la mujer
Y se dieron cuenta que ninguno era mejor que aquella mujer. Porque para Dios no hay grados en el pecado. Es pecado aquel que miente como aquel que mata. ¿Se da cuenta? Aquel que dice necio a su hermano, dice que es un homicida. Entonces, de eso se dieron cuenta los que estaban ahí. Que no era mucho más, no eran mejor que la mujer. Por eso, se empezaron a retirar. Y la misericordia venció. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que debemos tomar de Jesús? Vernos a nosotros mismos. Mirar nuestra viga, nuestro ojo, antes de emitir un juicio. Porque además, Dios no nos ha mandado a emitir ningún juicio. No nos ha mandado a ser jueces de nadie. Entonces, dice en el verso 10, enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Qué palabra, hermanos, de Jesús. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí está, hermanos, la salida a ese problema. El amor de Dios, la misericordia de Dios, que tendría que realmente, no sé cuántos pecados hiciste en el día. Tendría que estar muerto yo. Pero la misericordia de Dios es esa, ¿no? Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Jesús se da cuenta, hermanos, que nadie pudo ante su argumento. Nadie se opuso. Porque las palabras de Dios eran realmente como espada de doble filo que penetraba, ¿no?, en cada corazón. Cuando hablaba Jesús, realmente todo su ser se estremecía de aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Cuando fueron a apresarlo, buscamos a Jesús. Yo soy. Y dice que cayó. De espalda cayó. O sea, tanta era el poder, la fuerza, ¿no?, de la palabra de Dios. Y esto realmente nos da otra lección, ¿no? Que Él no nos llamó para acusar a pecadores, sino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Esta mujer seguramente se arrepintió y fue la que, no sé si me equivoco, la que lavó los pies del Señor y ungió con aceite. Tremendo, hermanos, esta situación, ¿verdad? Dios no nos llamó para acusar a pecadores, sino para llamar al pecador al arrepentimiento. Jesús no le condena, ¿verdad? Sus palabras están llenas de amor, de misericordia. Y Él sigue cada día llamándonos a cambiar y a volvernos a Dios. Verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vuelve Jesús a decirnos que Él es la luz. Esa es una gran realidad. En un mundo de pecado, de oscuridad, la luz de Cristo alumbró nuestra vida para que podamos ver nuestra condición, arrepentirnos y vivir en la luz verdadera. Y también ser luz nosotros para los demás. ¿Verdad? Jesús es la luz de Dios que vino al mundo para que pudiéramos reconocer, hermanos, como les decía, nuestra condición. Solo esa luz que Jesús puede guiarnos de vuelta al Padre.
Solo esa luz. No hay otra luz. Dice que Jesús es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Nadie. Verso 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Otra vez con el problema. No podían entender. Ahora vamos a ver un fragmento de los versículos 12 al 20. Y después vamos nuevamente repasando y explicando algunas cositas más que por ahí uno tiene que añadir a este acontecimiento, ¿verdad? Vamos a ver el versículo del 12 al 20. Principales los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Por un poco tiempo, estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes ya no podrán ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Acaso quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Él dice, ustedes me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no podrán ir. ¿Qué quiere decir? En el último Continuamos con esta porción, ¿no?, que vimos, este fragmento de la película. Algo que ellos no podían entender era el hecho de dónde venía Jesús. Y cuando les dijo que muy poco tiempo iban a estar, ¿no? Él les dijo, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Porque hay una condición para ir con el Señor. Es estar en Cristo. Es estar en Cristo. ¿Es cierto? El verso 21 dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿No? Verso 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo y dice, a donde voy, vosotros no podéis venir? Mire usted, hermano, el pensamiento, ¿no? El de no poder entender esta verdad espiritual. Verso 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es la gran situación que tiene la humanidad, ¿no? Porque todos nacen con el pecado de Adán y Eva. Y tienen que un día tener un encuentro con Jesús. Un día cuando sepan lo que es el bien y el mal. Porque un niño de 2, 3 años no tiene idea. No sabe lo que es el bien y el mal. Pero sí, viene con esa tendencia siempre a hacer lo malo. ¿No? Un niño de 1 o 2 años, mamá le dice, no toques esto. Va y toca. ¿Quién le enseñó a desobedecer? Entonces,
Esto es lo que a veces nosotros no podemos entender, ¿no? Vamos a ver otro fragmento de los versos 20 al 26. Versos 20 al 26. Cuando enseñaba en nadie todavía no había llegado su hora. Yo me voy y ustedes me buscarán. Y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Él dice que no podemos ir a donde él va. ¿Acaso estará pensando en matarse? Ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados por no creer. ¿Y quién eres tú? ¿Qué les he dicho desde el principio? Tengo mucho que decir de ustedes y mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz. Y las cosas que oí de él es lo que digo. Verso 25. Y dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho. Y muchas cosas tengo que decir, el verso 26. Tengo que decir. Y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Hermanos, a veces la ignorancia espiritual es realmente atrevida, ¿no? Se piensa saber, pero no se sabe nada. Ellos conocían la ley de Moisés, los escritos y los profetas. Jesús responde a sus inquietudes con palabras espirituales. ¿Y por qué? Porque ellos eran terrenales y no podían entender estas palabras espirituales. Y por eso los desconcertaba, ¿no? Estaban tan confundidos, realmente yo me imagino, ¿no? Los que estaban, estos hombres que en un momento dado no sabían qué hacer y qué pensar. Pues aunque se creían administradores de la verdad, y todo el pueblo que era ignorante, se sabe que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, no la comprenden. Por eso le dijo a Nicodemo el Señor, pero tú eres maestro y no sabes esto, le dijo. Qué tremendo, ¿no? Ellos le exhortan a decirle quién es. Vuelven a preguntarle, ¿quién eres tú? A lo que él responde, haciendo alusión al Padre y su ministerio. Haciendo alusión al Padre y su ministerio. ¿No? Verso 28. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y verso 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Veamos esta fracción, estos fragmentos de estos versículos del 27 al 30. Que les hablaba del Padre. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy quien digo que soy. Y que no hago nada por mi propia cuenta,
sino que hablo solo las cosas que el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús, hermanos, profetiza, ¿no? Profetiza lo que habría de ocurrir con él. Iba a ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar, ¿no? Y esto es para que se cumpliese la ley. Lo que esta ley exigía, hermanos, por el pecado, ¿no? Jesús vuelve a decir que no hace la voluntad de él, sino la del Padre. No habla lo que a él le parece. Nosotros cuando hablamos, cuando compartimos la palabra, cuando evangelizamos, cuando difundimos la palabra, no hablamos nuestra palabra, sino hablamos lo que está escrito en su palabra. Esta inspiración de Dios, toda la Biblia que es inspirada por Dios. Hablamos lo que está escrito ahí, no nuestra palabra. Y mire Jesús lo que hacía, hermano, lo que hacía también él, ¿no? No hablaba lo que a él le parece, sino lo que dice lo que el Padre le ha enviado a decir. Y él no está solo. Quizás cuando lo arrestaron a Jesús, todos lo abandonaron y quedó solo, ¿no? Pero al final él no estaba solo, sino estaba con él el Padre. Su testimonio que él daba en cada momento es testimonio de la verdad. Y nos muestra a Jesús un verdadero ejemplo de una vida consagrada a Dios. ¿Sí? En donde no hacemos nuestra voluntad sino la de Él. Cuando estamos realmente entregados a Jesús, cuando queremos hacer la voluntad de Él. No decimos lo que mejor nos parece, decimos lo que Él nos envía a decir. Por eso cuando leímos el versículo lema de la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 15, decía, la última parte decía, que traza bien la palabra de verdad. Ahí está. Que cortamos derecho. No importa a quién se enoje, no importa a quién cortemos, ¿no? Entonces, dice en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire usted, ¿no? Ellos, quizás Juan tenía sus discípulos que después se fueron con Jesús, ¿no es cierto? Pero aquel que quería ser su discípulo tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo a él. Y hacer la voluntad del Padre. Y él por eso les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, en lo que yo le estoy diciendo, seréis verdaderamente discípulos. Y una palabra, pero realmente muy contundente y de mucho poder, es esta del verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la gran, ¿cómo le puedo decir, hermano? La gran verdad, ¿no? El logro tremendo de todo cristiano. Conocer la verdad, ¿para qué? Para hacernos libres. Conoceréis la verdad y seréis libres. Y fue así. Conocimos la verdad. Vimos la situación en la cual estábamos hasta ese momento, plagados de todo pecado, de toda cosa mala. Esa verdad, al arrepentirnos, nos hizo libres para vivir una vida abundante, una vida sin que nadie tenga que acusarnos. ¿No? Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, qué tremendo.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este es el requisito, hermanos, para el discípulo que quiere seguir sus enseñanzas de Jesús. Si verdaderamente queremos ser discípulos, debemos permanecer. Ahí está la primera palabra. Esto hablaba también en el capítulo 15 de Juan. La vid. Permanecer en la vid. Permanecer cerca de Jesús. Tenemos que permanecer. Si queremos ser discípulos, tenemos que persistir. Mantenernos firmes, no importa, porque nuestra casa, nuestra vida no está edificada sobre la arena, sino sobre la roca que es Jesucristo. Tenemos que persistir en este camino. No podemos volvernos atrás. Y la otra, que si queremos ser discípulos, tenemos que perseverar en su palabra. Perseverar en su palabra. Esto es importante, hermano. Son sus palabras las que debemos de oír y poner por obras, como decía Santiago. Y solo si meditamos en sus enseñanzas, en la palabra, llegaremos al conocimiento de la verdad, hermano. Esta verdad que nos libera del yugo de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás, el diablo. Que le dijo ya, en un principio le dijo a Adán y Eva, no van a morir, van a ser como Dios. Una mentira tremenda, que causó realmente un daño tremendo a toda la humanidad. ¿Verdad? Continuamos. El verso 33. Y respondiendo esta gente que les dijo que si iban a ser, querían ser sus discípulos, tenían que hacer lo que Jesús les decía, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero cuando les decía que la verdad los hará libre, esto era que realmente los iba a liberar del yugo del enemigo. Esto era una verdad espiritual, una libertad espiritual. Yo siempre digo, hermanos queridos, hay mucha gente que está en las cárceles. Están libres dentro de la cárcel. Físicamente privados de libertad, pero espiritualmente están libres. Ellos saben quiénes son en Cristo. Y esto no podían entender ellos, ¿no? De Abraham, linaje de Abraham somos, dijo. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí los judíos mienten, hermanos, al decirlo esto, ¿no? Pues si ellos habían sido esclavos en Egipto y aún eran esclavos del pecado, no querían reconocer esto. Porque al ir a Egipto eran esclavos. ¿Se dan cuenta? Y por eso no tenían la verdad. Y no querían admitirlo. Ellos se jactaban de su linaje abrámico, ¿no? Y se indignaban al escuchar que Jesús podía hacerlos libres. Mire usted, qué difícil, hermano, es para el religioso o para el incrédulo, ¿no? Reconocer que en Cristo hay libertad de la religiosidad y del pecado. Pero ¿cuánto le cuesta al incrédulo y al religioso? Es porque el enemigo los tiene ahí presos, encarcelados, ¿no? 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Ahí está. Es la triste realidad, hermanos, de lo que pasa hoy en día. Todo aquel que peca y persevera en este pecado es esclavo. El que miente, el que adultera y otros miles de pecados, orgullo, soberbia, ¿no? Si permanece en esto, si persevera en esto,
Es un esclavo. Cuando pecamos, en ese momento somos esclavos de ese pecado hasta que no nos liberemos con un arrepentimiento a través de la sangre de Jesús. No hay hombres libres, hermano. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. No hay más. Dos posiciones. No hay hombres libres. Libres quizás físicamente, externamente, sí, yo soy libre, no estoy en la cárcel, no estoy encerrado en ningún lado. Pero espiritualmente, esto es tremendo, hermano. Verso 35. Y el esclavo, dice el Señor, explica, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo cumplía un tiempo de trabajar para su amo. Y bueno, podía comprar su libertad ¿no? y dejar de ser esclavo de ese amo. Mientras que el hijo queda para siempre. Entonces, el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, si Jesús nos da la libertad, seremos verdaderamente libres. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahora, como esclavos del pecado, ¿no? Jamás podrían permanecer en Dios, a quien Jesús llama casa. Mientras el Hijo sí puede hacerlo, ¿no? Para que el hombre pueda permanecer en Dios y volverse a casa, necesita la libertad que el Hijo ha adquirido. Como dice acá, ¿no? De modo que pueda ser hecho hijo y permanecer en la libertad que la verdad nos da. Entonces, esto está hablando acerca de la verdad, de la palabra de Dios. Mientras no tengamos, hermanos, esta libertad que Jesús nos da, aún seremos esclavos del pecado. Sin importar la denominación cristiana o religiosa a la que pertenezcamos. Mientras no aceptamos la muerte en la cruz, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, seguimos siendo esclavos del pecado. Porque todavía esa vieja naturaleza no murió. Verso 37. El Señor sigue conversando con esta gente, ¿no? Y dice, sí, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. No niego que no sean descendientes de Abraham, sí lo son, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque no quieren escuchar mi palabra, no reciben mi palabra. Verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Otra palabra de confusión, ¿no? ¿Qué querrá decirnos ahora? Y hermanos, solamente los hijos pueden, por medio del Espíritu Santo, entender la verdad. ¿No? El Espíritu los va a guiar a toda verdad, dice. Y que esta puede penetrar las fortalezas mentales que hemos permitido, ¿no? Mientras Jesús habita en el Padre y le conoce, ellos solo le conocen por lo que han oído. Pero oír algo de alguien no hace que se le conozca, ¿no? Para conocer se necesita intimidad. Intimidad con Dios, con la palabra. Verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Todo aquello que tiene un padre,
las obras de ese padre hace porque está formado de esta manera. ¿Y qué hacía Abraham? Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Abraham no oyó la palabra de Dios? Ahora, ante esta conversación con esta gente, el religioso siempre está a la defensiva. Siempre está buscando un justificativo para no encontrarse cara a cara con su realidad. Le cuesta escuchar argumentos diferentes, hermano. Jesús cuestiona su origen, el cual ellos atribuyen a Abraham, ¿no? Pero Jesús les dice que si en realidad fueran, creerían como Abraham lo hizo, ¿no? Y fue contado por justicia, dice. Obedecerían como Abraham lo hizo, cuando no solamente salió de su tierra, de su parentela, sino también cuando tenía que sacrificarlo a su hijo, ¿no? Por eso ellos procuraban hacer su propia voluntad. Y esto nacía del temor que surgía cada vez que Jesús hablaba a sus corazones y revelaba sus malas intenciones. Yo creo que hablando con Jesús, algún momento iban a claudicar. Porque Jesús les hablaba a su corazón. Era tremendo, ¿no? Que la palabra de Dios es, como dice, ¿no? Es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra, hermanos queridos. Esta palabra estamos estudiando nosotros y que nos va a hacer realmente más que vencedores en Jesús. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. El atrevimiento de decirle el origen de Jesús, ¿no? Ellos dijeron, ha sido de fornicación. El hecho de haber nacido del Espíritu Santo, ¿no? Tremendo pecado, hermano. Y Jesús les confronta, hermanos, con el verdadero origen de sus intenciones. Les confronta, a las cuales les atribuye un padre. Pero ellos, ofendidos, ¿no? Refieren no haber nacido de fornicación, como que justificándose, ¿no? A lo que estaba Jesús llevándolos. Y se defienden diciendo que su padre es Dios. Verso 42. Entonces Jesús les dijo, bueno, ustedes dicen que vuestro Padre es Dios. Verso 42 dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, a ver, analicemos esto. Seguramente que les ha de decir de esta manera, ¿no? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Nosotros cuando nacemos de nuevo, no es que entramos otra vez al vientre de nuestra madre, sino que nacemos del Espíritu. Entonces somos aceptados como hijos. Entonces, Él nos envía para realizar diferentes tareas de acuerdo, ¿no?, a sus planes. Eso les dice. He venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Algunos dirían, en otras palabras, ¿no? ¿En qué idioma les voy a hablar? ¿En qué idioma querés que les hable? ¿Por qué no entienden? A veces nosotros somos tardos en entender la palabra. Si está escrito ahí, dice en la palabra, que debemos de orar sin cesar, confiar en Él. Entonces a veces desconfiamos y no entendemos la palabra. Volvemos en el mismo problema. ¿Por qué no podemos entender? ¿Usted se ha preguntado alguna vez, hermano, hermana? Y como decía Pablo, no lo bueno que quiero hacer, no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Verso 43, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 44. Ahí, en estas palabras, en este verso 44, Jesús les dijo algo que realmente los hirió. Ay, les dio en la llaga. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque intentaban a toda costa matarlo y lograron su objetivo al matarlo, al llevarlo a la cruz a que muera. ¿Se dan cuenta? Porque tenían como padre no a Dios, no a Abraham, sino tenían padre al diablo. Por eso todo aquel que realmente miente, primero que es esclavo del pecado y segundo que es hijo del diablo, ¿no? Así de claro, como el Señor lo dijo. 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y la verdad les había dicho, de todas las cosas que él hablaba, todas eran verdades. Y esas verdades les iban a hacer libres. Les iban a sacar de ese yugo de esclavitud. ¿No? Verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién dice que tengo pecado? ¿Quién puede acusarme que soy pecador? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué vosotros no me creéis? Y claro, porque eran hijos del diablo, había tanta incredulidad que el enemigo les puso. Imposible. Ellos solamente creerían a Moisés, a otros profetas, ¿no? Pero ni aún eso. El 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto no las oís, por esto no las oís, porque no sois de Dios. Otra gran verdad, hermanos, en esto, ¿no? Otra gran verdad. Que si nosotros no creemos, no escuchamos la palabra de Dios, es porque no somos de Dios. Es porque no queremos saber nada de Él. Cuando no leemos la palabra, estamos diciéndole, no me interesa la palabra. No me interesa este libro. ¿Se da cuenta? Y no somos de Dios. Hermanos, si Jesús se entremete cada vez con más ahínco en este asunto ante la defensa insulsa del religioso. Ya no tiene más que decir, pero el Señor está yéndole ya están con el último golpe de knockout.
diría yo. Diciéndoles que si ellos conocieran a Dios como su Padre, ciertamente a Jesús le amarían como su Hijo. ¿Cómo se puede amar al Padre y aborrecer al Hijo? Imposible, ¿verdad? Posible. Y no solamente el Hijo, sino su enviado, su Mesías esperado. Que después iban a reconocer cuando el Señor suspiró y dijo, consumado es. Dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora, si fueran entendidos esta gente, ¿no? En Dios, entenderían lo que Dios dice, reconocerían de dónde provenía Jesús. Que había nacido en Belén, que era del linaje de David. Ellos ya sabrían todo esto. ¿No? Abandonarían sus prejuicios de que este era hijo de carpintero, de Galilea que puede salir, todo esto. ¿Verdad? Y le seguirían. Muchos le seguían. Mucha gente le seguía a Jesús. Por diferentes intereses. Pero esto no ocurrió, hermanos. No ocurrió. Porque ellos con esto estaban demostrando que el verdadero padre de sus intenciones era el diablo. Ellos eran hijos del diablo. Solo quienes creen en el Hijo, hermanos, solo los que creen en Jesús, pueden entender su lenguaje y escuchar sus palabras si abandonan sus prejuicios religiosos. Basta de justificativo. Basta de querer irse por las ramas. Entendamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Solo quienes creen en el Hijo pueden entender su lenguaje y escuchar sus palabras. Pero quienes no los abandonan y persisten en sus malas intenciones, de querer ir con la doble, entonces tienen en el diablo al padre de sus intenciones y responden a sus deseos. Ahora, el diablo, hermanos, no consideró la vida, prefirió la muerte desde el comienzo. No toleró la verdad y fue corrompido por la mentira. Así que todo aquel que habla mentira, habla desde el abandono de la verdadera divinidad. Esto es una gran realidad. Así como dice el Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que hay en tu corazón sale por tu boca. ¿Qué sale por tu boca? Palabras de bendición, palabras de aliento, palabra de Dios, o sale palabras maledicientes, necedades, truhanerías, malas palabras. Dios no se equivoca, ¿no? O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Dos posturas, dos posiciones. El verso 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Miren, hermanos queridos, hasta esto llegaron a decir esta gente para seguir escudándose y negando y no queriendo aceptar de que Jesús era el enviado de Dios. Ya le dijeron samaritano, un insulto, ¿no? Y tienes demonio. Estas palabras, hermanos, son insultos judíos en ese momento para desacreditar a Jesús como judío y como aquel que decía ser. ¿Han visto a Jesús hacer sus milagros? Explicar las escrituras en las sinagogas, hacer señales milagrosas, pero aún así, hermano querido, le decían que tenía un demonio. Qué bárbaro, ¿no? Y Jesús respondió,
no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Hermanos, todo pecado, dice el Señor, va a ser perdonado. Solo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Ese es el gran problema de mucha de esta gente que se condenó eternamente, hermanos. Verso 50. Pero yo no busco mi gloria. No busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿No? Y él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Mis palabras son vida. Pero aquel que persevera, hermanos, en las palabras de Jesús, dice el Señor, jamás verá muerte, mas conocerá la vida eterna. Esto fue una palabra de sentencia contra esta gente, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los judíos? Verso 52. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Y seguían con el problema este. Pero ¿por qué el ser humano quiere condenarse y no quiere entender que el Señor le está dando una oportunidad? Qué tremendo, ¿no? Cuando uno no quiere entender la palabra, cuando uno dice, no, no me hables de la palabra, no, no, no. No me laves el cerebro. Verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Volvían a no entender, porque esto se ha de entender espiritualmente también. Y seguían preguntándole, ¿no? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron también. ¿Quién te hace eso a ti mismo? Le decía. No sabían con quién estaban conversando y a quién se estaban refiriendo. Al Señor de señores, al Rey de reyes. Oh Dios de la gloria. Qué tremendo, hermanos. Ellos le cuestionaban las palabras de Jesús, que revela quién es. Sus palabras, hermanos, son lo que ellos empezaban a decir, estaban influenciados por el temor, la codicia, la vanidad que el diablo había infundido en ellos. Estaban ya demostrando lo que tenían en su vida. Al hablar de esta manera, estaban demostrando lo que ellos pensaban de Jesús. Samaritano, demonio, borracho, bebedor, que se junta con las prostitutas, con los... Era tremendo. Estaban blasfemando en una forma tremenda, hermanos queridos. Verso 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Verso 55. Pero vosotros no le conocéis, lastimosamente, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, por alguna razón le dijere esto, sería mentiroso como vosotros. Volvió a decirles mentirosos, hijos del diablo. Pero le conozco y guardo su palabra. Qué hermoso, ¿no? Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Él se gozó de que había de verme a mí. Y lo vio y se gozó. Mira usted, hermano. Entonces los judíos, en el verso 57,
Le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. Claro, era muy joven Jesús, ¿no? Estaría entre los 31, 32 años. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Era lógico, ¿no? La pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo no podían entender esto? Era una verdad espiritual, hermanos. No había sido revelado en sus corazones, ¿verdad? Y Jesús, de alguna manera, le sigue creando esta duda, ¿no? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, soy yo. Palabra tremenda, hermanos, esta. Esto fue ya la gota que rebalsó el vaso. Ya estaban condenados. Realmente si no se arrepentían, si no reconocían a Jesús como el Mesías, ya estaba. Estaban en el horno. ¿Y qué dijo el último versículo de este capítulo 8? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Estaban volviendo ¿cómo le puedo decir? Aceptar lo que Jesús había dicho, que ellos eran hijos del diablo, porque querían matarlo. Ellos no eran hijos de Abraham. Pues ellos decían que eran hijos de Abraham. Y acá dice, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Claro, porque todavía no había llegado la hora. Jesús, hermanos, en este último versículo responde con tranquilidad y verdad a cada uno de sus ataques infames que en su contra realizaban. Él se revela a ellos como el Hijo de Dios. Muy claro desde el principio les dice. Y aunque se los dice de frente, ellos no le quieren escuchar. No quieren entender, no, su palabra no haya cabida. Antes, en vez de quererlo escuchar, quieren matarlo, porque sus palabras les daba en la llaga. Era como una espada que les penetraba en sus corazones. Quieren matarlo. A lo que Jesús, sabiendo que no era su hora, se esconde y se sale del templo en medio de ellos. Ahora, ¿quién conoce a Dios, hermanos? Quien dice conocer a Dios, conoce su palabra. Esta palabra que estamos leyendo, que estamos estudiando. Porque somos de Dios. Con un nuevo nacimiento, nacidos del Espíritu. Con un Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda a discernir la palabra. Que por medio de ese Espíritu podemos decir, Abba, Padre, Padre mío. ¿Verdad? Y el que conoce a Dios, conoce la palabra, el cual se encuentra en el verbo de Jesús. Abraham le conoció y se gozó. Y se gozó de poder ver el día en que Jesús habría de venir a salvar a los pecadores. Pero aquellos que dicen ser sus descendientes, se enorgullecían ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, no le creyeron. Entonces eran mentirosos. Con su boca confesaba y con su corazón estaba lejos de él. Como decía el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos queridos, esto es yo creo que la situación que también vemos hoy en día, de que les es imposible al religioso y al incrédulo creer que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro camino. Y hablando de todo esto que hemos leído, vamos a ver el último resumen de este fragmento de la película El Evangelio de Juan. Vamos a ver, y resumiendo todo esto, vamos a ver lo que realmente ahora, en una forma más clara, vamos a ver este resumen del verso 31 al 59.
Si palabra verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces, si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Y ustedes hacen lo que oyen de su padre. Si verdaderamente son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Todo lo que yo he hecho es decirles la verdad de Dios y aún así quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Nosotros tenemos un solo Padre que es Dios, y no somos hijos bastardos. Si Dios fuera su padre, también me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra. Porque ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y como yo digo la verdad, ustedes nunca podrán creer en mí. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no pueden escuchar, porque no son de Dios. Tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y que tienes un demonio. Yo no tengo ningún demonio. Honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria. Pero hay alguien que sí la busca y Él es el que juzga. En verdad les digo, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Nuestro padre Abraham murió. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Y los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso, porque sí lo conozco, guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día. Y él lo vio y se alegró. Aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. ¡Es un blasfemo! ¡Está diciendo mentiras! Entonces tomaron piedras para tirárselas. Tremendo, hermanos queridos. Vio que a veces cuando uno ve imágenes acerca de este relato, de estos versículos del 31 al 59, del cual le pasé este fragmento, puede entender la situación, ¿no? Qué situación tan tremenda, qué incredulidad de la gente, qué manera de no aceptar, de no reconocer que Jesús es el Mesías prometido. Qué tremendo, hermano. Qué incredulidad. Y cuando vemos hoy en día la gente cuando no quiere aceptar a Cristo, sabiendo su situación actual, sabiendo que está enfermo y que a cualquier momento va a morir espiritualmente,
No puedo entender. No puedo entender. Quiera Dios, hermano, que nos ayude a nosotros a hacer luz, a hacer la sal, a poder difundir este evangelio del Señor hasta lo último de la tierra. De alguna u otra manera. En nuestro caso, por este canal de YouTube, en Facebook, estamos difundiendo la palabra de Dios para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos queridos, la verdad ha sido un hermoso capítulo 8, muy hermoso, y espero que usted lo vuelva a leer este capítulo nuevamente para que usted pueda encontrar más tesoro de lo que hay. Agradecemos a Dios por esto y nos estamos viendo el próximo programa de estudios bíblicos, viendo el capítulo 9. Ahí nos esperan muchos acontecimientos que realmente nos van a llegar, nos van a ser de bendición para nuestra vida. Que tenga un feliz fin de semana y que Dios lo bendiga grandemente. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.